Muy buenas a todos mis queridos amigos, mis queridos camaradas. Sean bienvenidos a este nuevo video y como lo vieron en el título, vamos a ver en el día de hoy si vale la pena comprar una PSP en el 2024 y por supuesto es mi primera PSP que tengo. Por fin tuve una PSP y por eso, como les digo, en el día de hoy vamos a analizar un poquito ese aspecto de la consola, si aún sigue valiendo la pena. Que por supuesto actualmente tenemos otras consolas que pueden emular sin ningún problema lo que es la PSP, incluso pueden rescalar los gráficos para que se vean mejor, e incluso también ya cualquier persona con un teléfono móvil actual pues puede correr la mayoría de juegos de PSP, dependiendo qué tan exigente sea el juego. Pero la mayoría del catálogo de la PSP ya lo pueden correr los teléfonos móviles actuales. Por eso, como les digo y les vuelvo a repetir, vamos a ver si vale la pena comprar una PSP en el 2024. Ahora sí, vamos a iniciar con el video. En su momento las PSPs pues obviamente eran una brutalidad porque teníamos unos juegos con muy buenos gráficos. Teníamos el apartado multimedia que en realidad no lo utilizábamos mucho, donde podíamos ver películas, escuchar música. También podíamos ponerles algunos periféricos como la cámara y tomar fotografías o utilizarlas en ciertos juegos, pero como les digo, ese tipo de cosas multimedia no lo utilizábamos. También otra cosa que sí utilizábamos era lo que es la red Wi-Fi, también como les digo el Bluetooth para conectarnos y jugar con dos PSPs. Jugamos el juego de GTA y nos divertíamos bastante, jugábamos Bomberman. Pero sí llegábamos a jugar uno que otros jueguitos, pero nuestro favorito o mi favorito de niño por supuesto era el GTA. En mi cumpleaños mis hermanos pues me regalaron esta PSP. Se refleja una disculpa. Me regalaron esta PSP que es una maravilla. Por eso principalmente hago este video. Y como les digo, esta sí es como tal mi primera PSP, que ahora sí es mía. Por eso estoy bastante feliz, bastante contento. Esta PSP que ven aquí es de un primo, que aquí la dejo porque pues es para piezas. Esta PSP ya no sirve, es para piezas. Pero esta sí sirve y por supuesto esta sí ya es mía. Es mi primera PSP que tengo. Nunca había tenido una PSP propia. Ahora sí puedo dar un mayor criterio sobre esta consola. Vamos a comenzar con los puntos buenos de esta PSP. Por supuesto, esta PSP la puedes conseguir en diferentes versiones. Tenemos la versión FAT, la versión 2000, que es esta versión que tengo aquí, la versión 3000, que es esta la que tengo aquí en mi manita, que es esta solita. También tenemos la versión Go, la versión Melee y la PSP Vita. Como ustedes pueden ver, tenemos pues varias PSPs. Ahora por supuesto hablemos un poquito de la PSP. En temas de ergonomía, pues me parece bastante buena. Me parece una consola que sí te llega a aguantar, a pesar de los años que tiene, sí llega a ser una consola bastante resistente. También los controles no me parecen incómodos, solamente los controles que son de la PSP Go sí me parecen incómodos por el tema de que pues obviamente es más compacta y los controles sí son incómodos a mi punto de vista, pero esta PSP es bastante buena. Sí puedes tener tus largas jornadas de juego sin que te canse, aunque en promedio de la batería de esta consola dura de 4 horas a 5 horas aproximadamente, o al menos eso es lo que me ha estado durando mi PSP, que yo creo que es un tiempo de juego bastante bueno, bastante decente, sobre todo para este tipo de consolas que ya tiene muchísimo tiempo. Y pues sí, los gráficos están bastante buenos, bastante decentes para este tipo de consolas. Y por eso les digo, a algunos a lo mejor les puede llegar a gustar, no les puede llegar a gustar este tipo de gráficos. Ahora pasemos al punto más importante de la PSP, que es el tema de los videojuegos. Juegos de la propia PSP. Actualmente sí tenemos un catálogo bastante extenso. Es que de verdad estuve checando lo que son las ROMs que había para la PSP, porque había juegos que obviamente desconocía por completo, y los juegos más populares que son God of War, GTA, Dragon Ball, Naruto, lo que es Burnout, Silent Hill, Mad Hun, juegos bastante populares. Y otros juegos que no conocía, como sobre todo los juegos que son de anime, los juegos japoneses, que obviamente pues ni de broma voy a poder jugarlos porque pues no sé japonés y no tendría mucho sentido porque no le entendería nada, tendría que estudiar japonés, pero bueno, esos son temas para otra cosa. Pero en efecto,
catálogo de videojuegos de la propia PSP ya es muy grande. Y no solo eso, también algo por lo que me gustó de nuevo la PSP, por lo que la quería volver a tener, es porque ya puede emular otro tipo de consolas. Creo que son de las más populares. Los juegos sí los tienes que convertir a formato de PSP. No es tan problemático, puede llegar a ser tedioso porque tienes que buscar lo que son las portadas y a lo mejor si quieres ponerle la canción del propio juego, crear los archivos y todo eso, descargar las ROMs. Sí se llevan más pasos para poder jugar juegos de PlayStation 1 en la PSP, pero créanme que vale muchísimo la pena. Aquí tengo ya algunos juegos como por supuesto los de Crash, Dino Crisis, tenemos también Yu-Gi-Oh!, Digimon Rugrats Arena, tenemos el del Coyote, el de Bugs Bunny, tenemos varios juegos también de PlayStation 1 y también puede emular juegos de Game Boy Advance. Ya puedo jugar mis juegos de Pokémon, Pokémon rojo, Pokémon amarillo, lo que es Pokémon Esmeralda, Rubí, Zafiro. Incluso agarra las ROMs modificadas de Pokémon. Y ya si tú tienes una ROMs que te guste muchísimo de Pokémon de Game Boy Advance, puedes jugarla aquí. Y eso está bastante increíble, porque al menos a mi parecer es cierto que todo este tipo de contenido lo puedes jugar sin ningún problema en un smartphone. Jugarlo en una consola que es en específico para videojuegos se me hace bastante buena. Por supuesto, la portabilidad de esta consola también es un factor bastante a tomar en cuenta. Les digo, ahí tenemos el tamaño de un celular. Ya creo que estos son los tamaños estándar de un celular. Y vemos que no hay tanta diferencia en cuanto a la PSP. Sin ningún problema, la PSP te cabe en el bolsillo, en la mochila. La puedes llevar a todas partes porque a fin de cuentas es una consola portátil. Te va a dar un tiempo de juego bastante bueno. Gráficos buenos y con muchos juegos con emuladores bastante interesantes. Como les digo, ya pueden emular lo que son juegos de Game Boy Advance, de PlayStation 1. Sobre todo juegos retros, puede que también otro tipo de juegos, pero ya no le he metido más emuladores a mi consola. Y por supuesto los propios juegos de la PSP. Entonces, en cuanto a catálogo de juegos, de verdad que tenemos muchísimos. Agregando los juegos de otras consolas que pueden emular la propia PSP. Por eso en cuanto a juegos, no te vas a quedar corto. Ahora sí que lo único que te puede llegar a limitar es lo que es la memoria micro SD. Puedes ampliar lo que es la memoria micro SD y ya pues le metes muchísimos más juegos. Entonces por ese punto tampoco es un punto negativo. Ahora que el punto negativo que yo le pondré es que obviamente estos juegos que ya tienen mucho tiempo no son juegos que sean específicamente largos. En promedio, estos juegos, en cuanto a los juegos de PSP, los tiempos de juegos pueden variar dependiendo obviamente de tu habilidad de juego, en qué modo lo juegues y todo eso. Pero el tiempo promedio que yo les podría decir es de 4 a 5 horas, al menos en juegos como God of War, a lo mejor Ben 10. Casi en su mayoría no son juegos que digan específicamente largos. A lo mejor el juego más largo que podríamos tener es GTA, porque normalmente esos son juegos largos, aunque no se los podría asegurar porque no lo he podido terminar. Ese podría ser el único punto negativo que yo le vería a la PSP, que los videojuegos obviamente no son muy largos, te los vas a acabar rápido, pero no hay ningún tipo de problema. Como les digo, el catálogo es muy extenso, entonces juegos de sobra sí vas a tener para jugar. Incluso puedes volver a rejugar los mismos juegos, pero en diferentes dificultades, como los God of War, que he visto que muchos ya los pasan en el modo más. Tengo más cosas buenas que decir de esta consola que cosas malas, porque en mi niñez fue una consola que me dio muchísimas horas de diversión. Y actualmente, como les digo, también ya llevo casi 2 meses utilizándola. Y me siguió entreteniendo los juegos. Pude jugar otros juegos que en su momento no había podido pasar por completo. A pesar de todos los años que ha pasado, sigue siendo bastante funcional. Sigue siendo una consola muy recomendable. Los precios de estas consolas obviamente varían dependiendo de la versión de la consola. La consola más cara en cuanto al PSP podríamos decir que es la PSP Vita, porque
obviamente esa es la última generación de las consolas portátiles de Sony. Por eso les podría decir que esa es la más cara, que llega a costar 1500 a 2000 pesos. Y en cuanto a las PSPs, lo que son la 3000, la 2000 o la FAT, he visto un precio de promedio en cuanto a consolas que funcionan de 800 a 1400. Eso, como les digo, es el precio en promedio que yo las he llegado a ver en Facebook Marketplace. Puede variar mucho el estado de la consola, las otras cosas que te pueda incluir la consola, como a lo mejor juegos físicos o otras cositas que te pueden incluir con la consola. Por eso les digo que en cuanto al precio puede variar dependiendo del estado de la consola y con que te la entreguen. Pero respondiendo a la pregunta de si vale la pena comprar una PSP en 2024, yo diría que sí vale muchísimo la pena. Es una consola que, a pesar de todos los años que ya tiene, sigue siendo bastante buena. Aunque no es una consola indispensable. Por supuesto, si tú eres coleccionista de consolas, una PSP sí o sí la tienes que tener en tu colección. Ya si quieres tener todas las versiones de la PSP para la colección, pues sin ningún problema, ahí adelante. Pero así es, amigos, es una consola que sí recomiendo bastante, pero no es una consola indispensable. Si tú nada más eres una persona que quiere probar algunos juegos de PSP, pues con tu celular sin ningún problema, pues baja el emulador. Ahí le estaré dejando la foto del emulador y prueba si te jalan los juegos de PSP. Mejor pruébalos en tu celular antes de gastar para una PSP. Pero es muy cierto que una PSP no sería una mala compra. No sería una mala compra actualmente. Y en mi caso, pues ya bastante feliz porque ya me regalaron una. Entonces ya sin ningún problema, solamente me queda jugar. Les digo, es una consola que no es tan cara, una calidad bastante buena, y es una consola que tiene un catálogo de juegos muy extenso, muy extenso. Y la recomiendo bastante, pero no es una consola esencial para todo el público. Solamente si a lo mejor tú eres muy amante de los juegos de PSP y quieres jugarlos en la propia consola como yo, pues sí, cómpratela porque está muy chida y muy recomendable. Y bueno, hasta aquí dejaría el video. Como les digo, a fin de cuentas es un poquito mi opinión. Por eso esto nada más fue rápido. Espero que les guste y nos vemos en un próximo video. Adiós.